Hay momentos en la tele que sabes que van a quedar grabados para siempre. Momentos donde todo se detiene, donde el aire se vuelve pesado y sentís que algo acaba de romperse de una forma que no tiene arreglo. Lo que pasó esa noche en Gran Hermano 2026 fue exactamente eso. Danelik Galazán, el tipo que siempre se movía con frialdad, que calculaba cada paso, que nunca perdía el control, escupió en la cara de Manu Ibero. Y no fue un escupitajo cualquiera. Fue desprecio puro, fue humillación en vivo, fue cruzar una línea que nadie esperaba que cruzara. La casa entera se paralizó, las cámaras captaron todo, y lo que vino después cambió el juego para siempre. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, tenés que entender quiénes eran Danelik y Manu antes de esa noche. Porque esto no empezó con un escupitajo, empezó semanas atrás, cuando todavía eran aliados, cuando todavía se cubrían las espaldas, cuando todavía parecía que iban a llegar juntos hasta el final. Danelik era el estratega, el tipo que armaba las jugadas, que leía a los demás participantes como si fueran un libro abierto, que sabía exactamente cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Manu, en cambio, era más visceral, más impulsivo, más de reaccionar rápido, de decir lo que pensaba sin filtro, de meterse en conflictos que después tenía que resolver a los gritos. Eran diferentes, pero eso al principio funcionaba. Danelik ponía la cabeza, Manu ponía la energía. Juntos eran una dupla que daba miedo, hasta que algo se rompió. Y acá es donde la cosa se pone interesante, porque nadie sabe con certeza qué fue. Algunos dicen que Manu traicionó a Danelik en una nominación clave. Otros dicen que Danelik empezó a jugar solo y dejó a Manu colgado cuando más lo necesitaba. Lo que sí se sabe es que de un día para el otro dejaron de hablarse, dejaron de mirarse, empezaron a moverse por la casa como si el otro no existiera, pero no era indiferencia, era bronca contenida. Era tensión que se acumulaba en silencio, que se notaba en cada gesto, en cada palabra que no se decían, en cada vez que coincidían en el mismo espacio y el aire se volvía denso. Los demás participantes lo notaron. Empezaron a hablar en voz baja, a especular sobre qué había pasado entre ellos. Algunos trataron de mediar, de juntarlos para que aclararan las cosas, pero ni Danelik ni Manu querían hablar. Porque cuando una relación se rompe de esa forma, cuando pasa de la complicidad al desprecio, no hay mucho que decir. Solo queda esperar a que explote, y esa noche explotó. Fue después de la cena, la casa estaba tranquila, o al menos eso parecía. Danelik estaba en la cocina, Manu entró a buscar algo y ahí empezó. Una mirada, un comentario, algo chico, algo que en otro contexto no hubiera significado nada, pero entre ellos todo significaba algo. Manu dijo algo, Danelik respondió. El tono subió. Los demás empezaron a acercarse, porque cuando esos dos se cruzaban sabías que podía pasar cualquier cosa. Las palabras se volvieron más filosas, más directas, más cargadas de todo lo que venían guardando. Manu lo acusó de traidor, de falso, de haber jugado sucio. Danelik le devolvió cada insulto con una frialdad que daba más miedo que los gritos. Y entonces Manu dio un paso adelante. Se le acercó. Le dijo algo en voz baja, algo que las cámaras no captaron del todo, pero que hizo que Danelik cambiara la cara. Y ahí fue cuando pasó. Danelik lo miró fijo, con una expresión que nadie le había visto antes, y escupió, en plena cara. Manu se quedó paralizado, no por miedo, sino por el shock de entender que lo que acababa de pasar no tenía vuelta atrás. Los demás participantes se quedaron mudos. Nadie sabía qué hacer, porque escupir a alguien no es solo un acto violento. Es lo más despectivo que puedes hacer sin tocar a una persona. Es decirle que no vale nada, que te da asco, que está por debajo tuyo, y Manu, que siempre respondía, que siempre tenía algo que decir, se quedó ahí parado, limpiándose la cara con la mano, mirando a Danelik como si estuviera viendo a un desconocido. La seguridad reaccionó en segundos. Entraron a la casa, separaron a ambos, los llevaron a cuartos distintos. Pero hubo un instante, apenas unos segundos, donde todo quedó suspendido en el aire, donde todos entendieron que algo se había roto de forma definitiva, porque después de eso no hay reconciliación posible, no hay vuelta atrás, solo quedan las consecuencias, y lo que vino después fue caos. Producción tuvo que tomar una decisión en tiempo real. Expulsan a Danelik de inmediato, le dan una sanción, dejan que la situación se enfríe y después evalúan, porque en Gran Hermano hay reglas, pero también hay show, y lo que acababa de pasar era televisión pura, el tipo de momento que hace que la gente hable durante semanas, pero también era violencia,
era cruzar un límite que el formato no puede permitir sin consecuencias. Así que mientras Danelik estaba encerrado en el confesionario y Manu seguía en shock en su cuarto, el resto de la casa empezó a procesar lo que había visto. Y ahí fue cuando las alianzas se redefinieron por completo. Algunos se pusieron del lado de Manu. Dijeron que lo que hizo Danelik fue imperdonable, que no importa que haya pasado antes, que eso no se hace. Otros, en cambio, empezaron a cuestionar a Manu. Dijeron que él había estado provocando durante días, que sabía exactamente cómo sacar a Danelik de sus casillas, que si bien el escupitajo fue horrible, Manu no era inocente en todo esto. Y esa división no fue solo adentro de la casa. Afuera, en las redes, el público explotó. Los hashtags se multiplicaron. Unos pedían la expulsión inmediata de Danelik, otros lo defendían diciendo que Manu se lo había buscado. Y en el medio de todo eso, la pregunta que nadie podía responder: ¿qué fue lo que Manu le dijo en voz baja que hizo que Danelik perdiera el control de esa forma? Porque ese es el detalle que cambia todo. Si Manu lo provocó con algo personal, algo que tocó una herida profunda, entonces la lectura de lo que pasó es distinta. No justifica el escupitajo, pero lo explica. Y esa ambigüedad es lo que hace que esta historia siga viva, que siga generando debate, que siga dividiendo opiniones. Porque en el fondo, todos sabemos que el encierro de Gran Hermano no es solo un juego. Es presión constante, es convivir con gente que no elegiste, es estar expuesto las 24 horas, es no tener escapatoria cuando las cosas se ponen tensas. Y en ese contexto, cualquiera puede llegar a un punto de quiebre. Lo que pasó esa noche entre Danelik y Manu no se va a olvidar. Va a quedar como uno de esos momentos que definen una edición, que marcan un antes y un después, y la pregunta que sigue flotando en el aire es: ¿vos qué hubieras hecho en el lugar de Danelik y en el lugar de Manu? Porque es fácil juzgar desde afuera, pero cuando estás ahí adentro, cuando la tensión te come, cuando sentís que alguien te está humillando frente a todos, las cosas no son tan simples. Déjame tu opinión en los comentarios, porque esto todavía no terminó. Dale like si querés más historias así, suscríbete para no perderte nada de lo que viene, porque Gran Hermano Diplo 26 recién está empezando y ya sabemos que lo peor, o lo mejor, todavía puede pasar.